Hoy comienza la semana. El primer día se le dedica a Dios. Normalmente, uno crece con que el domingo normalmente es el último día, ¿no? Yo cuando era más joven, venían los testigos de Jehová tocándome la puerta los domingos. Yo le decía, Dios descansó el domingo, déjeme descansar. Y siempre crecí con la ilusión de que el domingo era el último día de la semana, porque uno comienza a trabajar los lunes, ¿no? Pero no, el último día es el sábado. Dios mandó a los judíos a descansar el sábado y se reunían los sábados, ¿cierto? Y cuando vino la resurrección de Cristo, todo eso cambió. Se pasó el día de adoración al primer día, el día de la resurrección de Cristo. Es un cambio grande. Julio, ¿bien? Bueno, tuve un inconveniente en imprimir las notas. No las pude imprimir en mi casa, tampoco las pude imprimir aquí. Las tengo en el celular, así que si me ven mirando el celular, no es que no esté prestando atención. Simplemente las tengo aquí en el celular. Vamos a orar primero, comenzar la clase. Padre amado, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos. Otros hermanos en otros lugares de ese planeta no tienen ese privilegio, son perseguidos por diferentes gobiernos. Te damos las gracias, Señor, por mandar a tu Hijo, por morir por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, de que nos abras nuestro entendimiento para que podamos aprender no solamente el conocimiento, sino también cómo comportarnos con aquellos de afuera. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios sean dulces y que podamos amar y ser pacientes con nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias con el libro de Corintios, Primera de Corintios. ¿Seguro? Sí, ahí está. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a comenzar del versículo 10 hasta el final del versículo. Antes de leerlo, voy a darles el nombre del tema. El nombre del tema es Defendiendo la Palabra de Dios. Lo primero que atacan tanto los ateos como las personas que creen en Dios, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios, es en sí la palabra de Dios. El libro más atacado de la Biblia es el libro de Génesis, por lo cual dicta el comienzo de todo. Y si tú puedes darle incredibilidad al libro de Génesis, tú vas prácticamente a negar el resto de la Biblia. Ahora, para que una persona pueda creer que la palabra de Dios es verdad y que viene de Dios, no solamente que los humanos la crean, primero que todo la persona tiene que tener un testimonio interno, tiene que venir de Dios. Como dice el versículo, todas las cosas vienen de Dios, por medio de Dios y es para Dios. Una persona puede creer algo, un ateo puede creer que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, pero lo cree aquí. Y cuando una persona cree algo aquí en la mente y no lo cree con su corazón, siempre va a tener duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos primero que todo un testimonio interno, el cual es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado si hemos nacido de nuevo. Y ese testimonio interno nos deja saber a nosotros que la palabra de Dios es de Dios. Y eso es lo que vamos a leer en este versículo. Y dice, pero Dios, ¿quién me la puede leer? Está muy pequeño aquí. Primera Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Amén, hermano. Gracias, Oneida. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es muy increíble para las personas que no han nacido de nuevo, que la Biblia hable de la creación de la nada, que la Biblia hable que el mar se partió en dos, de que hubo un diluvio, solamente se salvaron 8 personas, de que todos los animales se metieron en la arca de Noé. Es increíble que una ballena se tragó un pez grande se tragó un hombre y que luego lo vomitó. O sea, la Biblia está llena de muchas cosas y de muchos milagros que para un hombre natural, como dice el versículo 14, son locura. A menos de que tenga el Espíritu de Dios que le revele que la palabra de Dios es verdad. Y el que no solamente se revele a su mente, sino que especialmente se la revele a su corazón. Entonces, para darles como un ejemplo de que esto a todos nos pasa con varias cosas. Digamos, ustedes van en una vía y el carro le está fallando y el carro se le apaga justo en una curva donde hay una colina. Paran, tratan de arreglarlo, llama a un familiar a que venga a recogerlo o a arreglar el carro y de la nada, estoy dando un ejemplo muy obsceno, de la nada se aparece un demonio. Y ese demonio, tú le pides a Jesús que te ayude a lidiar con ese demonio y ese demonio comienza a gritar y se prende en fuego, comienza a gritar y se tira al abismo. Cuando vienen tus familiares y tú le cuentas eso, tú lo experimentaste. Como tú lo experimentaste, tú tienes un testimonio interno. Pero cuando tú le cuentas a tus familiares, ¿ellos qué van a ver? Ellos van a tratar de ver evidencias, a ver dónde hay algo quemado. Voy a ver al abismo, a ver si encuentro el demonio quemado. Y si no ven nada, lo único que quedan es en creer a ti. Tú lo crees porque tú lo experimentaste, pero tus familiares, ellos no lo experimentaron, ellos no tienen ese testimonio interno. Y eso es lo que pasa con los incrédulos. Ellos tratan de ver por evidencias, y aunque tú le muestres, mira, se quemó esto, o mira, allá en el fondo hay algo quemado, ellos van a creer en su mente lo que pasó, pero siempre van a tener duda en su corazón que eso en realidad fue lo que pasó. Y eso pasa con una persona que no cree que la palabra viene de Dios. Aunque tú le muestres las evidencias y aunque lo crean en la mente, siempre van a tener una duda, a menos de que el Espíritu Santo de Dios se la revele a ellos. No sé si me hago entender con este ejemplo qué es lo que pasa. Muy bien. Entonces, para poder darle una respuesta a una persona, no debemos de decir, oh, el Espíritu Santo te lo tiene que revelar y quedarnos callados. No. Dios nos ha dado también evidencias. No solamente evidencias internas, también evidencias externas y evidencias de testigos. Entonces tenemos testigos que nos afirman que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos evidencia de que la palabra proviene de Dios. Son muchas las evidencias y para poder memorizarnos las evidencias en pocas palabras, porque como son demasiadas, no le vamos a poder dar a una persona, mira, te voy a dar esto, no vamos a quedar como media hora, una hora hablándole a la persona. Entonces, hay acrónimos que nos podemos aprender. En los acrónimos he colocado uno muy chistoso y le llamo yo Tina Vete. Así yo me lo acuerdo.
por eso lo que usted es así. ¿Cuáles son esas evidencias? Temprano, un testimonio temprano que data sobre los escritos antes del 70 antes de Cristo, con copias cercanas al evento. Un testimonio insoportable, que fueron perseguidos por la verdad. Un testimonio en el cual ningún historiador moderno niega la existencia de Jesús de Nazaret. Un testimonio aprobado, donde es aprobado científicamente. Testimonio vergonzoso, donde Jesús y sus discípulos quedan a la vergüenza. Un testimonio esperado en cuanto a sus profecías. Un testimonio de testigos, donde da detalles muy precisos de lo que pasó. Y un testimonio extrabíblico sobre dos hombres en específico que datan del tiempo de Jesús, que es Josefo y Tácito. Entonces vamos a ver estos detalles uno por uno. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Y antes de continuar, ¿quién pudo hacer la tarea que yo dejé la semana pasada? ¿O quién intentó hacerla? Dime. Rosalina, ¿tú la pudiste hacer? ¿Me podrías dar 2 versículos sobre la palabra de gentileza? Sí. Está en mi celular. ¿Quién trató de buscarla y no la pudo hacer? Lupe. ¿Qué colocaste en el navegador? Al final de la clase yo te ayudo a hacerla para que sea. ¿Quién más, aparte de Rosa, no la hizo? La hizo, perdón. ¿Nadie más? Rosa, ¿me podrías dar 2 versículos? Primera de Timoteo Ujú. 3:3 y Tito 3:2. ¿Mm? ¿Lo leo? Sí. Claro. Es versículo 3, Ajá. capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el segundo es Ujú. Tito Tito 3, 3, versículo 2. versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, Ajá. sino amables, Ajá. mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Muy bien. Gracias, Rosa. Al final voy a estar revisando ese título de gentil para conectarlo con la clase. Bueno, ahora, espero que apunten esto porque esto es prácticamente la respuesta resumida que se le van a dar a las personas cuando le hagan esta pregunta de ¿cómo tú sabes que la palabra es la Biblia de Dios? Al final de la clase voy a pedirle a algunos hermanos que vengan al frente. Voy a hacerle yo estas preguntas y mi cuñada le va a hacer estas preguntas a las damas. Y no solamente van a conocer esto, sino que tienen que conocer un poquito más de lo que esto implica. Y esto es lo que vamos a dar en la clase. Entonces, en la clase vamos a darle información para que al final de la clase podamos aplicarlo en una comunicación, una conversación con los de afuera. Bueno, entonces comenzamos con el primero, que es el testimonio temprano. En las universidades se enseñan libros sobre historia y dentro de estos libros están los libros de antigüedad, los libros más viejos de filósofos, de reyes, en los cuales enseñan sobre estas personas. Y en estos libros, como el autor Lucrecio, de la obra de Rerum Natura, que fue escrito en el año 53 al año 55 antes de Cristo, solamente tienen 2 copias, y la copia más cercana al original es de 1100 años. Entonces vamos a ver varios libros, varios manuscritos antiguos, y vamos a compararlos con la Biblia para ver cómo se relacionan. Entonces, 2 copias, muy bien, de 1100 años. Plinio,
tiene 7 copias nada más. Y esto lo enseñan en la universidad como que es verdad. No dudan de cualquier cosa, lo enseñan. Pero la copia más cercana al original es una diferencia de 750 años. Platón solamente tiene 7 copias de los diálogos de Platón. Y la copia más cercana que tiene el original es solamente de 1200 años. ¿Se alcanza a ver, Alex? Ok, muy bien. Demóstenes tienen 8 copias. La copia más cercana es 800 años, va bajando. Más copias y más cerca, muy bien. Heródoto, 8 copias. Pero la más temprana, la original, es de 1300 años. Sin embargo, la obra de historias la enseñan en la universidad, no dudan de que la escribió, no dudan de que hay errores, y de él hacen enseñanzas. Suetonio, solamente tienen 8 copias, la más cercana al original es de 800 años. Tucídides, 8 copias a una diferencia de 1300 años. Y continúa. Eurípides, tienen 9 copias, la más cercana a la original, 1300 años. Aristófanes, 10 copias, diferencia de 1200 años a la original. Julio César, de este se estudia demasiado en universidades, solamente tienen 10 copias, a una diferencia de 1000 años. Y de esto hacen películas, documentales, y no se duda de lo que se ha escrito. Tácito. Este es un autor muy importante. Al final de la clase voy a estar tocando un poquito sobre él. Tienen solamente 20 copias, a una diferencia de 1000 años del original. Aristóteles, famoso filósofo, solamente tienen 49 copias, a una diferencia de 1400 años. Y libros de él de filosofía se enseñan por todas las universidades del mundo. Sófocles, 193 copias. Bastante, ¿cierto? Pero la más cercana al original data de 1400 años. Él escribió en más o menos de 500 al 400 antes de Cristo. Homero, 643 copias. Tienen bastantes copias. Y la copia más cercana al original solamente es de 500 años. Este autor es el mejor que las universidades tienen en cuanto a historia, porque tiene demasiadas copias y tienen una copia que data solamente de 500 años. Ahorita vamos a ver el Nuevo Testamento. Ahora, no muestro mucho el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque si el Nuevo Testamento es verdad, aprueba el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos 5800 copias. 9 veces más. 9, 7 veces, 6 veces más que Homero. Y la copia más temprana es menos de 100 años. Lo mejor que ellos tienen es 500. Lo mejor que tenemos en ese momento es de 100 años. Ahora, si nosotros colocamos, también tenemos, aparte del original griego, tenemos 10,000 copias en latín, 5,800, más tenemos 10,000 copias en el idioma de latín, más tenemos 9,300 manuscritos escritos en siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio, en un total más o menos de 25,000 copias. Ahora, si colocamos todas las copias que acabamos de ver de los historiadores, que comenzamos que tenían 2 copias y llegaron hasta el final que tenían como 600 copias, ¿se acuerdan? Si colocamos todas esas juntas, sería un total de 1,002 copias. Aún, si multiplicamos por 10, nos daría un total de 10,020 copias. Si colocamos todas las copias del Antiguo Testamento, colocando el idioma original, las del latín y las de los otros idiomas,
nos daría un total de 25,000 copias. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿O qué es lo que podemos decirle a una persona que nos pregunta, oye, ¿tú cómo sabes que esos manuscritos sí vienen de Dios? Digo, bueno, si tú no crees que son verdad, te toca negar por más de 10 veces lo que se enseñan en todas las universidades sobre la antigüedad. Y si te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces ahí ya tenemos la información. Mira, estas personas lo mejor que pueden producir, si aunque lo combine todo junto, son 1,000. Y si tú colocas todo junto de la Biblia, son 25,000. Es una gran diferencia. Eso es un gran testimonio de evidencia de manuscritos para reconocer que los testigos, lo que escribieron, se ha podido preservar. Amén. Ahora, esa es la T de temprano. Vamos a la I de testimonio insoportable. Los cristianos fueron perseguidos hasta que el emperador Constantino tuvo una supuesta conversión al cristianismo en el año 311. Y en este emitió el edicto de tolerancia de Sérdica, que puso fin a la persecución de los cristianos. Muchas personas piensan que los discípulos de Jesús se inventaron la resurrección porque iban a ser famosos. Pero pasó totalmente lo contrario. ¿Ya? Fueron perseguidos. Primeramente fueron perseguidos ¿por quién? Por los judíos. La muerte de Esteban fue el primer mártir. Fue lapidado y fue presenciado por Saulo. También Saulo, que luego Saulo de Tarso también fue perseguido. Si leemos todo el libro de los Hechos, vamos a ver las persecuciones que él sufrió. Entonces, decir que una persona se mete en una mentira para poder sacar algo provechoso, es como, no tiene nada de sentido. También fue perseguido por los romanos. Todos sabemos de que los mandaban a los leones, los prendían con fuego. También en el año del 81 al 96, el gobernador Domiciano persiguió a los cristianos. Eso continúa por toda la era. Persecución de Trajano, libros se escriben sobre eso, del 109 al 111. Persecución de Marco Aurelio, del 161 al 180. La persecución de Séptimo Severo. Todo esto son testimonios para darle a una persona inconversa de que no fue algo simplemente inventado. ¿Qué motivación tenían para inventarse la resurrección de Cristo? Y seguimos, la Maximino del 235, la de Decio del 250 al 51, la de Valeriano del 56 al 59, la de Diocleciano del 303 al 313 y de Juliano el Apóstata. Después de Constantino se volvió emperador, supuestamente era cristiano, pero luego negó la fe y fue en contra de los cristianos, a punto de favorecer a los judíos que odiaban el cristianismo, y dijo: voy a construir el tercer templo. No pudo, lógicamente, pero trató de instigar a los cristianos, trató de que los cristianos no se pudieran reunir, prácticamente lo mismo que está pasando hoy en China. Eso pasó en esa era. Ese es el testimonio insoportable. Muy bien. Ahora entramos con el testimonio de historia. Ningún historiador moderno niega que Jesucristo existió. Bart Ehrman es un crítico del Antiguo Testamento. Él no es cristiano, él es ateo, él no cree que Jesucristo resucitó, él no cree en los milagros de la Biblia. Él va a varias universidades hablando, y ese señor hace mucho dinero por los libros que él escribe. Pero sin embargo, él dice lo siguiente: en una entrevista que le hicieron por internet, le hicieron una entrevista en un podcast,
Y el del podcast le dijo, nosotros sabemos que Jesucristo no es verdad porque no hay historiadores. Eso es una mentira, pura farsa. Y Bart Ehrman, que es ateo, dijo, tú no puedes decir eso. Él dijo lo siguiente, tenemos fuentes textuales, tanto cristianas como no cristianas, sobre la existencia de Jesús como persona real. Aunque no hay pruebas arqueológicas de su vida, existe amplia evidencia histórica de Jesús en fuentes escritas. Así que eso de que Jesús no existió, eso fue pura mentira, es una farsa inventada, ningún historiador te puede decir que eso es verdad. Ahora, que los manuscritos no se hayan corrompido, que los manuscritos no se hayan alterado de una forma vasta, aunque tengamos la evidencia, cualquier persona te puede decir, pero hermano, ¿y cómo sabemos que eso es de Dios? ¿Cómo sabemos que los hombres no manipularon la palabra? ¿Cómo sabemos que no cambiaron unas cuantas cositas por ahí? ¿Ya? Bart Ehrman dice lo siguiente. La mayoría de estas diferencias son completamente inmateriales e insignificantes. De hecho, la mayoría de los cambios encontrados en nuestros primeros manuscritos cristianos no tienen nada que ver con la teología o la ideología. Dice, la mayoría de los cambios, si hubieron cambios, si una persona escribe Jesucristo en un manuscrito y en otro manuscrito escribe Jesús, es un cambio. Sí. Si en vez de decir Jesucristo escribe Cristo, es otro cambio diferente. Sí. En vez de decir fueron por la noche, escribió fueron en la noche. Es un cambio. ¿El mensaje cambia? No. Entonces, muchos de estos cambios se encuentran. Hay veces, hay rayas donde no debería haber y una A podría parecer una H, hablando en el idioma griego, por así decirlo, porque se quedan dormidos y escriben. O los seres humanos cometemos errores. Entonces, sí, hay variaciones. Pero ninguna de estas variaciones, según este erudito, que no es cristiano, dice, no tienen nada que ver con la teología o la ideología. No cambia o altera el mensaje de la doctrina. De lejos, la mayoría de los cambios son el resultado de errores puros y simples. Deslizamientos de la pluma, omisiones accidentales, adiciones inadvertidas, palabras mal escritas, errores de un tipo u otro. Cuando los escribas hicieron cambios intencionales, a veces sus motivos fueron tan puros como la nieve. O sea, ellos, digamos, en un pasaje decía de cierta forma y ellos querían aclarar y lo cambiaban. Y por eso debemos estar contentos sabiendo que volver a la primera versión posible es lo mejor que podemos hacer. Ya sea que hayamos vuelto al texto original o no, esta forma más antigua al texto sin duda se acerca muy cerca a lo relacionado con lo que originalmente escribió el autor y lo que es la base de nuestra interpretación de sus enseñanzas. Los manuscritos del Nuevo Testamento es la mejor documento histórico, documento de la antigüedad, que cualquier erudito que estudia sobre estos documentos pueda tener. Tiene una vasta documentación y no están concentrados en un solo lugar. Los manuscritos del Nuevo Testamento están por todo el mundo. Hay unos en el Vaticano, hay unos en Israel, hay unos aquí en el Museo de Nueva York, hay unos en el Museo de Princeton, hay unos en el Museo de Washington, donde algunos de ustedes fueron al Museo de la Biblia. Allá hay varios manuscritos del Nuevo Testamento que datan entre los años 2 años, más o menos 900 del texto crítico. Y eso es lo que vamos a ver posiblemente en la clase que viene. Vamos a ver los grupos de manuscritos, vamos a ver lo que es el texto crítico, vamos a ver el texto mayoritario y el texto receptus o el texto recibido. Vamos a aprender de estos tres y de eso vamos a aprender varias cosas la clase que viene. Muy bien. También tenemos, este es el libro que él escribió donde sacamos esto, se llama Misquoting Jesus. De este libro
Él vendió millones de copias, porque en este libro decía, nosotros no podemos saber qué es lo que Jesús dijo. Y vendió millones de copias. Cuando este autor dijo que es imposible saber que si lo que dice la Biblia es verdad, fue atacado por su profesor, el que lo entrenó, diciendo, ¿cómo tú puedes decir eso si tenemos demasiadas copias? Y él sacó un nuevo libro actualizado en el cual removió lo que él dijo. ¿Ustedes creen que vendió mucho de esas copias? No, porque afirmaba que la Biblia había sido preservada. La gente simplemente vende mentiras por el amor al dinero. También tenemos los manuscritos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado sobre los manuscritos del Mar Muerto? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado los manuscritos del Mar Muerto? ¿Me puede alzar la mano? En el Mar Muerto, en el año 1948, coincidencialmente con lo de Israel, en el año 1948, cerca al Mar Muerto, un pastor estaba guiando unas cuantas ovejas y cabritas y le gustaba tirar piedras por las montañas. Y una de esas piedras él escuchó que se demoró un poquito en sonar y sonó como si un vaso de barro se fuera quebrado. Él fue a investigar y encontró esta cueva. En esta cueva habían 972 manuscritos. Habían libros de la guerra, pero también habían libros del Antiguo Testamento. No todos, pero habían algunos. En algunos habían pedazos porque ya se habían desintegrado, habían pasado más o menos. Estos manuscritos datan entre el año 250 al año 66. Lo han investigado por el tipo de tinta que tiene, el tipo de papel, el tipo de letra. Todo eso los científicos dicen que data del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo. El libro más preservado de los manuscritos del Mar Muerto es el libro de Isaías, ¿no? Y el libro de Isaías, déjeme asegurarme, el libro de Isaías, en el cual habla sobre todo la profecía de Isaías 53. ¿Saben en la profecía de Isaías 53 que habla sobre la qué? Exactamente, el siervo que sufre. Solo tiene una diferencia en todo el libro de 3 letras diferentes a lo que nosotros vemos en los textos hebreos de hoy en día. O sea, el texto, después de 2800 años, solo hay 3 letras diferentes. Se puede ver que claramente Dios ha preservado su palabra, hace aproximadamente de 2000 a 2200 años. Se ha preservado. Lógicamente, así como está en la foto ahí, hay varios libros que tienen, varios manuscritos que solamente tienen pedazos, pero si tú colocas los pedazos a lo que nosotros vemos hoy en día, son de entre un 96 a un 99.8% idénticos. Y los errores que hay son letras, la gente se quedó dormida y se le fue por ahí un poquito, cosas así pequeñas. Pasamos al siguiente punto, que es el testimonio aprobado, que es aprobado científicamente. ¿Cuántos de ustedes han encontrado que personas le dicen, no, pero la Biblia, eso va en contra de la ciencia? No, la Biblia, los científicos ya comprobaron que la evolución contradice lo que la palabra dice. Como decía el versículo al principio, todo viene de Dios, es por Dios y es para Dios. ¿La ciencia de quién viene? De Dios. ¿Puede la ciencia mentir? No. ¿Pueden los científicos mentir? Ahí está el problema. Lo mismo que con la filosofía. La filosofía viene de Dios. ¿Puede la filosofía mentir? No. ¿Pueden los filósofos mentir? Sí. ¿Se acuerda que les dije que los historiadores, ningún historiador niega que Jesús existió? Pero hay historiadores que por razones políticas venden libros para promover ideologías diciendo que Jesús no existió. Pero cuando los confrontan, otro historiador que
si sabe lo que pasó, ahí cambian su punto. La ciencia siempre aprueba que Dios existe. Y podemos buscar en el internet, en YouTube, en varios lugares de científicos cristianos que nos dan muchas razones por la cual Dios sí existe. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí sobre la ciencia? Vamos a ver cosas que podemos encontrar en la Biblia que estaban escritas miles de años atrás y que solamente la ciencia ha descubierto en tiempos contemporáneos. ¿Como cuál? La expansión del universo. En 1929, ¿dónde está? En 1929, Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo. Ni siquiera hace 100 años atrás. Pero cuando leemos el libro de Job y el libro de los Salmos, ¿qué nos dice? Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. El Salmo 104, versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La suspensión de la tierra, 1650. ¿Qué dice Job? De nuevo, él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Antes los hindúes siempre decían que la tierra era plana y que tortugas la sostenía. Y eso es lo que ellos creían. Y aún unos cuantos creen eso. Pero nos damos cuenta que Dios nos dice desde hace 2000 años, más de 2000 años atrás, como casi 4000 años atrás, nos dice que cuelga la tierra sobre nada. La presencia de gérmenes en las manos. Todo el mundo hoy se lava las manos. Pero no fue hasta 1845 que se descubrieron que los gérmenes existían y que había vida en bacteria. Yo aquí lo tengo. En la Enciclopedia Británica hay un documento que dicen que en 1845 un doctor joven de Viena, llamado Ignaz, estaba horrorizado de la tasa de mortalidad de las mujeres que daban a luz en los hospitales. Hasta el 30% morían después de dar a luz. 30% de las mujeres que daban a luz morían. Él notaba que los doctores examinaban los cuerpos de los pacientes sin lavarse las manos. Ellos iban directamente al área donde estaban las mujeres que estaban esperando a dar a luz. Ellos no sabían, estaban haciendo lo que solamente sabían. Pero la tasa de muerte bajó al 2% después de que él les dijo, lávense las manos antes de ir allá. Y de ahí fue que comenzó el estudio sobre los microbios. Pero solamente si fueran leído la Biblia, donde dice, Levítico 15:13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Después de lavárselas, comenzaron a lavárselas en una coquita. Y dejaban los mismos gérmenes ahí, ¿no? O sea, se lavaban los gérmenes, pero volvían y los cogían. Pues Dios es muy inteligente y nos dijo, en aguas corrientes. O sea, podemos dar muchos ejemplos y ya que nos está cogiendo el tiempo, me gustaría llamar a 2 personas. De los hombres, ¿quién está disponible para venir y tener una conversación para ver cómo se puede dialogar? Herbert está salvo porque él vino la semana pasada. Rosalinda también está salva porque hizo la tarea. ¿Quién? A ver, hermano John. Vamos a practicar aquí en el 1-1. No me llamo Andrés. No, hoy me voy a llamar Carlos. Voy a actuar un poquito. Soy tu compañero de trabajo. ¿Ya? He notado que eres... Bueno. John, he notado que eres cristiano. Tú lees ese libro que fue escrito por hombres. ¿Cómo es posible que tú me puedas decir que eso es la palabra de Dios? Bueno, tengo fe que sí fue escrita por Dios porque los manuscritos que hay dan evidencia de ello.
con base en estudios de escritores, teólogos, Ujú. ¿cómo se llama? Ellos han escrito y sus testimonios son muy poquitos comparados con los testimonios que hay acerca de los escritos de la Biblia. Muy bien, bravo. Con base en lo que me ha enseñado. Muy bien. Bueno, él ya utilizó los testimonios de los manuscritos. Hermano Javier, voy a hacerle la misma pregunta de otra forma diferente. Hermano Javier, ¿por qué la ciencia contradice la Biblia? Que la ciencia contradice la Biblia. Ujú. Bueno, exactamente, a la ciencia no contradice la Biblia, pero nosotros sabemos que la ciencia proviene de Dios, Ujú. porque sabemos que Dios es omnisciente y Él es soberano. Ujú. Es exactamente lo contrario, la ciencia nos ayuda a entender que Dios sí existe, nos ayuda a examinar su creación a través de los tiempos. Ujú. ¿Y qué evidencias me puedes dar? La evidencia de los microbios, que antes la gente se moría porque 30% de las mamás se morían después de un parto porque los enfermeros no se lavaban las manos. Y luego podemos ir a Levíticos 15, Ya está haciendo 15, trampa ya. 15:13, que nos habla que es una forma que Dios nos dice, nos aconseja que debemos de lavar las manos en fuentes corrientes. Muy bien. Bravo, Javier. Ahora una de las damas. Débora. Ya que nadie. Giselle. Si la Biblia se ha traducido tantas veces, ¿cómo sabemos qué es lo que dice? Si la Biblia se ha traducido tantas veces, ¿cómo sabemos qué es lo que dice? Bueno, porque está escrita se ha transcrito en diferentes idiomas, al que cada persona sabemos. Bueno, algo así. No, tranquila, hermano. En cualquier momento, una persona nos puede hacer una pregunta en el cual nos puede tomar por sorpresa y no sepamos la respuesta. En la clase di que habían 25,000 manuscritos, ¿cierto? Y de ellos 5,800 eran griegos. Entonces el juego que la gente hace es, se ha traducido aquí, eso ya se perdió. Algo así como el teléfono roto. ¿Alguien conoce el juego del teléfono roto? Que al final ya nadie sabe. Pero nosotros tenemos el original del griego y de ahí se va directamente al español. Entonces para saber qué es lo que tenemos, simplemente vamos directamente al original. No vamos por las traducciones latinas, ni las traducciones en inglés, ni las en francés. No, vamos directamente del griego al español. Pero si una persona, ¿cómo debemos de responder una pregunta que no sabemos la respuesta? Los que vinieron en la clase pasada. Con otra pregunta. ¿Y qué tipo de pregunta es? De acuerdo. Normalmente es esto, es una persona pregunta, ¿cómo podemos saber que la Biblia ha sido traducida, que es lo que es verdad si ha sido traducida varias veces? Bueno, ¿tú quieres decir que se ha perdido el mensaje? Sí, se ha perdido el mensaje. Ok. ¿Y qué evidencia tienes tú de que se ha perdido el mensaje? No le estás contestando la pregunta, simplemente le estás tirando la responsabilidad a la persona que te está preguntando la pregunta. Y si la otra persona dice, no, eso es lo que yo escuché, digo, ok. Entonces, bueno,
muchas veces nosotros confiamos en lo que otras personas nos dicen y posiblemente la respuesta que yo te dé también sea mentira. Entonces, primero que todo tenemos que ver qué es lo que Dios dice. Y Dios dice que su palabra permanecerá. Dice cielo y tierra, más tu palabra no pasará. Entonces de ahí sí tú le puedes presentar la evidencia. Pero siempre tienes que cuando tú no sabes la respuesta, tú le puedes decir, como dije en la clase pasada, mira, no tengo la respuesta, pero dame tu número, o ven, o el próximo día que nos encontremos en el trabajo, yo voy a averiguar un poquito y yo te voy a dar la respuesta. Amén. Vamos a dar la clase aquí, vamos a continuar la semana que viene, a terminar lo de la Biblia, y vamos a continuar y conectar con el texto, con el grupo de manuscritos. Amén.